voy a empezar hablando un poquito de Brasil, porque Brasil tiene una historia y una trayectoria distinta de los demás países. Nosotros pasamos por una dictadura militar de 64 a 85. Y en ese periodo el gobierno militar quería controlar los medios de comunicación y la comunicación. Y en el año 1967 crea una ley que crea la profesión de relacionador público y junto con la creación de la ley de la profesión, la carrera universitaria de relaciones públicas. Entonces eso significa que Brasil tiene un perfil distinto en términos de relaciones públicas porque tenemos una carrera con 43 años, un consejo de profesionales que está vinculado al Ministerio del Trabajo y la obligatoriedad de que el relacionista público tenga su registro profesional y que haya cursado la carrera de Relaciones Públicas. Con eso, evidentemente que hubo un desarrollo muy grande de la parte académica, porque en esos 43 años se desarrolló mucho la investigación, autores brasileños y literatura. Y eso es lo que yo diría que es distinto de América Latina, porque en los demás países la profesión llegó, pero no de una forma tan sistematizada como en Brasil. Y yo diría que a partir de la segunda mitad de la década de 80, a partir del 85-90, hay un incremento bastante fuerte de empresas que pasan a tener un departamento de relaciones públicas en sus organizaciones, en su organigrama. Podemos decir también que el desarrollo se da en la medida que llegan a todos los países de América Latina las agencias o las consultoras internacionales de relaciones públicas y comunicación, como Hewitt Knowlton, Burson Marsteller, Ketchum, Porter Novelli, que son consultoras de grande porte y que se instalan en países de América Latina para atender sus clientes globales. Nosotros definimos las relaciones públicas como una profesión, ¿no? Es una carrera profesional que forma profesionales para trabajar con la comunicación entre la organización y sus públicos, o sea, mantener los vínculos y mantener cada vez más fuerte la relación entre públicos y organización. Y decimos que la comunicación organizacional o la comunicación corporativa es la comunicación que nace en el interior de la organización de manera sistemática y planificada para difundir esa organización hacia afuera. En Brasil, la comunicación organizacional es una parte de la tarea del relacionador público, porque él también está encargado muchas veces de la comunicación pública, de la comunicación con el gobierno, con el trabajo junto a las ONGs, a fundaciones, y se ve que la profesión de relaciones públicas sería como un paraguas que abarca la comunicación organizacional, la comunicación pública, la comunicación con los medios y la comunicación con el tercer sector. Diría que la primera énfasis es el rol que tiene el profesional de hacer un análisis de escenarios. Conocer la organización, conocer el entorno externo, utilizar la auditoría de comunicación para medir opinión, expectativa de cada uno de sus públicos estratégicos y la planificación y jerarquización de los públicos por orden de participación e interferencia de los públicos junto a la organización. Un segundo momento es, una vez que se conoce bien la organización y su entorno,
sería el momento de crear políticas y directrices de comunicación para que la organización pueda, de manera sistemática, comunicarse con sus públicos. Y no solamente con los públicos externos, sino también y principalmente con sus públicos internos. Porque en Brasil es muy común que se dedique al público interno instrumentos de comunicación. El boletín, el video, la radio, eventos, pero no se involucra el trabajador, el colaborador en la vida organizacional y mucho menos en Brasil se investiga cuáles son las demandas y qué piensa el trabajador sobre la organización. Entonces, el trabajo de nosotros es hacer con que ese público interno sea multiplicador. Y más que multiplicador, que tenga un compromiso, que se comprometa, que viva la misión y la visión de la organización. Y en tercer lugar, una vez que conocemos la organización, creamos políticas y directrices de comunicación, es el momento de trabajar público a público de la organización. Eso es una tarea, por decir, más o menos nueva, porque durante mucho tiempo trabajamos bajo el concepto de la comunicación masificada. O sea, se da a conocer una información, una comunicación para todos los públicos de la misma manera. Ahora no. Por ejemplo, en Brasil estamos trabajando mucho con grupos de activistas o grupos de presión. ¿Quiénes son los grupos de presión? ¿Cuál es la diferencia del grupo de presión y del público accionista o del público comunidad o de la competencia o de los propios medios de comunicación? El grupo de activistas necesita de una comunicación, de una manera de relacionarse con ellos distinta de la manera como lo hacemos con la comunidad, por ejemplo. Y por último, el trabajo de desarrollar planes de comunicación que estén vinculados con la estrategia mayor de la organización. La investigación es la principal herramienta del relacionista público. Sin investigación, yo no tengo cómo obtener los datos. Es una herramienta fundamental porque para hablar con la alta dirección, aprobar un plan, justificar una acción, yo tengo que tener datos. Y una investigación es fundamental para que yo pueda tener concretamente datos para justificar, por ejemplo, la ejecución de un plan. El primer criterio es conocer el proceso de comunicación. Por supuesto, es fundamental tener una base profunda de comunicación. Luego, a seguir, yo diría un conocimiento profundo de gestión, porque no importa si estamos hablando de un organismo público, una organización de porte pequeño o una multinacional, el proceso de gestión es el proceso que nosotros utilizamos para poder hacer que la comunicación llegue a su destino final. Y la investigación sería un tercer criterio importantísimo, que hay que dominar las técnicas. Yo puedo operacionalizar con una empresa externa la investigación, pero la importancia, los objetivos de la investigación, el profesional tiene que saber y tiene que saber transmitir a la consultora de investigación. Y por fin, esa facilidad de comunicarse y de creer que él, como comunicador, debe ser, antes que nada, un facilitador dentro de la organización de mensajes y de símbolos, signos y de comprensión de cómo las personas se comportan y por qué se comportan. Y eso yo diría que es una parte importante que yo llamo de cultura organizacional.